Continuamos conversando en Foro 45, esta entrevista importante de mucha profundidad con el que más sabe en este país de asuntos de tierra, con Roberto Moquete. Y se me ocurre preguntarle, Roberto, ¿qué ha pasado con la venta de las tierras del CEA? Mira, el CEA también es una empresa del Estado cuyo principal activo es la tierra, porque recuérdate que el CEA fue el resultado de un conjunto de ingenios que eran de la familia Trujillo y que a la muerte de Trujillo se convirtió en una corporación estatal. Y los dos grandes activos de esos ingenios eran las tierras donde se cultivaba la caña y la factoría donde se procesaba la caña. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Que en el CEA, no ahora, eso viene de lejos, se han entronizado mafias que han manejado el tema tierra haciendo lo que le da la gana con ella. El país ha establecido para las tierras del Estado en términos generales, con excepción de las de Corde, porque el activo principal de Corde no era tierra, eran fábricas y demás, estableció precisamente que hubiera una sanción congresional, o sea, que el Congreso tuviera que aprobar las operaciones. Pero se crearon un mecanismo de burlar esa operación congresional y además lo que ha pasado con las tierras del CEA es que antes de darse los procesos de venta hay siempre procesos de invasión. O sea, la gente se la coge y después va a legalizarla. Entonces hay una mezcla de mafias, ilegalidades, etcétera, etcétera. Ahora, lo que se cuestiona no es que a la gente le vendan un pedazo de tierra. Lo que se cuestiona es que lo están haciendo con mecanismos mafiosos, mecanismos ilegales, no para que el CEA como tal, que quiere decir el país, reciba los beneficios, sino para beneficiarse las mafias que se han entronizado y que van ordinariamente de la dirección hasta... ¿De qué mecanismo se vale esa mafia? Porque hay que orientar a la gente, ¿verdad? Mira, fíjate que los casos más escandalosos que han estado sonando es el problema de la doble venta. Doble venta. A la señora le venden un pedazo de tierra, un solar, ella paga, se establece, lo tiene bonito, lo cercó, y entonces hay algo en que después está interesado y la mafia le dice, no, preocúpate. Yo te lo vendo. Y la despojan y se lo venden a otro. Okay. Eso fue lo que ocasionó los muertos en San Pedro. San Pedro de Macorís. Eso fue lo que ocasionó los muertos. Okay. Y lamentablemente hay hechos muchos más escandalosos que ese hecho de esos muertos que no se habla de ellos. Uno de esos es el caso, por ejemplo, de la tierra del Banco Central. Okay. Por lo que implica, ¿qué es el Banco Central de la República Dominicana? La autoridad monetaria y financiera encargada de mantener la estabilidad económica. La historia de esa tierra se remonta al año 96, cuando el PLD accede al poder. Eso quería preguntarte, ¿qué vínculo hay entre el Banco Central, que lo que tiene que ver es con todo lo que tiene, con la economía, medidas monetarias, con medidas de tipo monetario, ahora mismo te lo digo. Sí. Cuando se inició, o sea, a mí me tocó hacer el estudio de las tierras del CEA para el Banco Mundial en el gobierno de Jorge Blanco. Okay. Y ya en el gobierno de Jorge Blanco, ese problema del cogerse pedazo, en los 12 años de Balaguer, todo el coronelito, mayor, general, le daban una finca y cogían las tierras del CEA, la cultivaban de caña y le vendían la caña al mismo CEA. O sea,
todo eso fue una práctica Ok. normal. Y evidentemente el general se cogía 1000 tareas, pero el infeliz se cogía un solar. Un desorden. Exactamente. Para la época del estudio, aproximadamente de 3, 4 millones de tareas de tierra que tenía el CEA en todo el país, aproximadamente el 25% estaba ya ocupado por terceros. Entonces, ahí el CEA comienza a entrar en crisis. Sobre todo el bajón de los precios del azúcar que se dio en los 80, creó una crisis muy seria en el CEA. Y yo recuerdo que yo hacía una revista con el licenciado Eduardo Álvarez que se llamaba Temas. Ok. Y para las elecciones del 94, que fue las elecciones que le hicieron el fraude a Peña Gómez, yo escribí un artículo que se titulaba El CEA entre la privatización y el desastre. Ok. Porque ya las estadísticas eran que el CEA tenía una productividad en el suelo totalmente. El Central Romana, con 300.000 tareas, producía 3 veces más azúcar que el CEA en 3 millones de tareas. Eso fue y como un dirigido, paquete de esa quiebra fue prácticamente intencional. No, eso no fue intencional, eso es la corrupción, la ineptitud, porque el problema de los gobiernos es que los gobiernos no buscan los hombres más capaces en mayor condición y actitud de hacer las cosas, sino los con melitones, aunque no sirvan para nada. Sí. Y ese es el problema que tiene el presidente. Los gobiernos nuestros. Sí, ese es gobiernos nuestros. Y ese es el problema que tiene el presidente con el que estaba dirigiendo el CEA. Entonces, era del área reformista, ¿verdad? Es del área reformista. No sé, no, yo creo que él es PLDista. ¿PLDista? Creo que sí. Creo que sí, porque él estuvo disputando una candidatura a senador en San Pedro con Jesús María, el de los Llanos. Ok. Y le dieron eso como... creo que después le iban a dar una diputación, y le dieron perdió eso la como diputación y le dieron eso. Como regalo de ese es su consolación. botín de guerra. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En el año 96, cuando Leonel asume el poder, entiende que hay que privatizar los ingenios porque es la única manera de revertir esa situación, sobre todo porque era muy importante fuente de empleo. Pero ¿qué pasa? Se hace una licitación y los que ganan las licitaciones dicen, pero ustedes no me pueden entregar ese ingenio con los pasivos laborales. No. Esa gente hay que liquidarlo, pero el SEA no tiene un chele para liquidar a esa gente. Entonces Leonel llama al gobernador del Banco Central y le dice, tú puedes dármele 2.000 millones de pesos al CEA. ¿Cómo? Y entonces el CEA le entrega unas tierras muy valiosas en un sitio, porque son una tierra que el subsuelo son minas de caliza. ¿Qué es la caliza? La caliza es un material geológico que se forma debajo, se forma en el mar primero, eso que usted ve los corales, el trabajo de los corales, y luego eso se endurece, cuando el mar se retiró, eso se endurece y se convierte en una roca que esa piedra se corta y se lija, y se hacen chapas que sirven para construcciones. En los hoteles. Eso es bellísimo. Y es bellísimo. Entonces, eso era lo que portaba, aunque le metía su cocainita a Arturo del Tiempo. Arturo del Tiempo. Exactamente. La mandaba a premiar. Exactamente. Qué vagabundería. Entonces, el CEA le da, el Banco Central le da al CEA 2.000 millones de pesos y el CEA le entrega 26.000 tareas de tierra. El contrato, que yo lo tengo ahí, pero no, el contrato entrega el plano de las tierras que le están entregando. Pasa el tiempo. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Ahí ven 2 derechos de propiedad. Hay un derecho de propiedad del suelo, que era del CEA, y un derecho de propiedad del subsuelo, que es del Estado. Pero que el Estado le dio a varias gente que se dedica al negocio de las minas concesiones para que explotaran las minas, ¿verdad? Entonces, fíjate. ¿De qué parcela estamos hablando? 623, ¿Y dónde está ubicado eso? Eso queda, si tú sales de aquí hacia San Pedro de Macorís, bien, después que tú cruzas Boca Chica, hay un cruce donde hay un puente elevado. Estamos hablando de una franja de tierra que va de ahí a la carretera Mella,
Ok. hasta por donde hay un parque de diversiones acuático. Ok, sí, Por ahí, sí, yo más sé o menos dónde esa es, sí, zona. sí. Entonces, Una extensión grande de tierra. no, pero solamente 26.000 tareas es lo que le pasan al Banco Central, claramente Ok, localizadas. Ok. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Bueno, tiene su tierra ahí y decide en el 2015 mandar a deslindar. Bien. Y deslinda, y el SEA participa en el deslinde, y el SEA no se opone, Ok. pero dentro del SEA, porque quien participa en el deslinde es el departamento de minas del SEA. Creo que Canteras y Minas se llama el departamento. Pero dentro del SEA se está gestando un mecanismo para robarse ¿Cómo? esa tierra. Despojársela al Banco Central. Para despojar al Banco ¿Y Central. cómo se dio ese mecanismo? Ah, Oye, no, pero eso, muy Dios mío. muy sencillo. Pero son unos pillos. El mecanismo fue muy sencillo. Primero, se van a Panamá y compran una compañía de esas offshore Ok. en $10,000. Esa compañía de carpeta. En $10,000 de Sí. carpeta. Mm. Esa compañía, entonces, tú sabes, se hace una asamblea, Sí. se sacan los panameños que son los socios y entran los dominicanos. En esa compañía entran 2 socios, es una compañía de 2 socios, ¿Cuáles fueron? 50 y 50. El señor que tú me preguntabas el nombre ahorita, que tú lo tenías mal, y el otro es innominado, o sea, sus acciones son Un señor apellido Subero. Sí. El otro es innominado, o sea, sus acciones son al portador. ¿Qué quiere decir acciones al portador? Anónimo. Anónimo. ¿Eh? Oh. ¿Quién tú supones que es? No De sé. verdad. No, No porque sé. es que tú no Oye, compras anónimo. hasta un mongólico se imagina, ¿verdad? Sí. Entonces ya con la compañía proceden a hacer 15 contratos. ¿Sería el exdirector del SEA? Bueno, Va. No, porque estamos hablando claro aquí. tú eres un mongólico inteligente. Tú estás destapando un escándalo, Entonces, mayúsculo. se hace- Las cosas se llaman por su nombre. Se Sí. hacen 15 contratos como este. 15 Son contratos. Igualitos todos, el mismo día. Yo lo tengo todo aquí, tú lo puedes ver uno por uno. Sí. Ese contrato. Eso lo único que hicieron fue, y el mismo día, y todos con la misma área. ¿Qué es lo que hicieron? Imagínate que esas son las 2.000 tareas. Hicieron mucho, sesionaron esa 2.000 tareas en 15 pedazos de 1.000 y pico para que cada contrato fuera por 1 millón y pico y no tuviera que ir al Congreso. Qué bien. ¿Tú entiendes? Y no tuviera que ir al Congreso. Lo que pasa es que no hicieron bien el cálculo, porque ya el Banco Central había deslindado. Ok. Su deslinde Ese ya estaba estaba. aprobado. Esos contratos están en el aire. O sea, no se pueden aplicar en ese pedazo de tierra porque ya esa es otra parcela. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que han metido la pata, entonces se van al Tribunal de Tierra a pelear. oponerse al deslinde y eso está en el Pero Tribunal de ¿quiénes Tierra. son esos? O sea, y la compañía, ambos, se oponen al deslinde. ¿Por qué yo pude conseguir todos estos contratos? Porque tuvieron que depositárselo al juez. Sí, obligado. Sí. Y desde que eso entra al juez, Ya es es documentación dominio pública. Sí. Sí. ¿No entiendes? Sí. Es por eso que cuando los mineros afectados van donde mí, como fundación que defiende el derecho de propiedad, que comenzamos a investigar, podemos reunir toda la documentación. Ahora, ¿qué yo hago con toda esa documentación? Hago un portafolio y le mando una carta a mi amigo Danilo Medina, en el que le digo lo que está pasando. Bien, eso es bastante interesante en esta parte ya última del programa. Vamos a ver cuál sería la actitud de Danilo Medina ante este escándalo que también envuelve al SEA y al Banco Central. Foro 45, información para el cambio.